se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Diga conmigo: vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo termina? Velad pues, porque nosotros no sabemos, usted no sabe el día ni la hora cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Señor, añada bendición a tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios, ya adoramos. ¿Cuál es el tema que tenemos en esta noche? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Procura que no te falte el aceite. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile: procura que no te falte el aceite. Dígaselo de verdad, dígaselo de verdad. Procura que no te falte el aceite. Sacuda la mano así, diga: mira, procura que no te falte el aceite. Cuando nosotros vemos este concepto, cuando vemos este término, procura, o procurar, significa o implica hacer un esfuerzo para lograr un objetivo, hacer un esfuerzo el cual implica dedicar energía, dedicar tiempo. Desde la perspectiva bíblica o desde el punto de vista bíblico, el aceite hace referencia o significa, simboliza algunos aspectos muy importantes que a lo mejor ustedes conocen, pero yo quiero mencionárselo en esta hermosa noche. Desde el punto o la perspectiva bíblica, el aceite era símbolo, es símbolo de la unción y la consagración. En la Biblia, el aceite se utilizó en reiteradas ocasiones para ungir reyes, se utilizó para ungir sacerdotes, se utilizó para ungir profetas. Esto simboliza que estos hombres y estas mujeres estaban siendo consagrados, estaban siendo consagradas, estaban siendo dedicados para una misión muy importante. Estaban siendo dedicados, estaban siendo dedicadas para el servicio especial de la obra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, podemos nosotros encontrar específicamente en el capítulo 16, versículo 13, que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, dice que cuando recibió a los muchachos a los cuales él estaba observando para ungir como rey al que Dios había escogido, dice que Samuel tomó el cuerno del aceite de la unción y ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y se fue a Ramá. Y todos nosotros sabemos a partir de ahí lo que aconteció con David, porque cuando un hombre de Dios es ungido, cuando un hombre, una mujer de Dios es consagrada
para un compromiso, para una responsabilidad, no hay nada que se interponga en medio que lo pueda detener. Podrán venir procesos, podrán venir situaciones adversas, podrán venir situaciones contrarias que tú jamás pensaste que te iban a sobrevenir. Pero cuando Dios te marcó, cuando Dios te señaló, cuando Dios te separó y te santificó para una misión, no importa lo que se interponga en el medio, no importa lo que esté delante de ti, tú vas hacia adelante, aleluya, y cumple el propósito para el cual Dios te seleccionó. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite a menudo en la Biblia, en la palabra, lo vemos así, manifestado como el Espíritu Santo, un símbolo de este. Por ejemplo, cuando Jesús vino y se presentó y empezó su ministerio, la palabra dice que Él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. La unción con el aceite representa la misma presencia de Dios, el mismo poder del Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Cuando tú estás ungido, cuando tú estás ungida, sobre ti está la gloria de Dios, sobre ti está el fuego de Dios. Tú eres portador de la gloria de Dios. Por eso, cuando llega un hombre y una mujer ungido por Dios a un lugar, no hay demonios que se puedan quedar tranquilos, no hay demonios que se puedan quedar en pie. Cuando llega un hombre y una mujer de Dios ungida por Dios a un lugar, cosas grandes tienen que acontecer. Por eso, cuando se levanta una mujer ungida, un hombre ungido, no hay entidad de la tiniebla que pueda imperar en su casa. Aunque el diablo se quiera meter en tu casa, aunque el enemigo quiera hacer amaraco, ahí hay una mujer, ahí hay un hombre ungido, portador de la gloria de Dios, el cual Satanás tiene que salir corriendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero recuerda algo muy importante: el diablo sale corriendo, los demonios salen corriendo, no por lo que tú eres, no porque quizás tú tengas un título, porque tú tengas un conocimiento X. El diablo sale huyendo porque hay un hombre, una mujer ungida con propósito y con llamados del cielo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que estar claros de quién fue que nos ungió, de quién fue que nos seleccionó, de quién fue que nos llamó y qué es lo que nosotros portamos. Gloria a Dios. Tú no eres portador de cualquier cosa, tú no eres portadora de cualquier cosa, tú eres portador de la gloria de Dios. Tú eres portador del fuego de Dios. Tú eres portador de lo que mucha gente quiere y no lo ha podido lograr ni lo ha podido retener. Aleluya. ¿Por qué? Porque no han procurado mantener ese aceite con el cual han sido ungidos. Gloria a Dios. El aceite es símbolo de sanidad. Y por eso en Santiago nosotros vemos que es asociado con esto. Y se instruye ahí a que se inviten a los ancianos de la iglesia y que unjan con aceite a los enfermos, simbolizando esto una intervención, una restauración divina en favor de ese que está enfermo, está enfermo. El aceite es símbolo también de preparación y vigilancia. Y en esta parte yo quiero que nosotros prestemos atención, porque justamente este símbolo se relaciona mucho con el texto que nosotros hemos leído de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. En la parábola que nosotros hemos leído, el aceite que estas mujeres tenían en sus lámparas simbolizaba la preparación espiritual que ellas tenían que tener, la preparación necesaria para estar lista ante el regreso del esposo. Representa una fe viva, representa una fe activa, representa lo esencial que es el usted tener una comunión íntima, una comunión estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted tiene una comunión íntima con Dios, cuando usted tiene
una comunión estrecha, extrema, profunda con Dios, no le acontece lo que le aconteció a las vírgenes insensatas, a las imprudentes, sino más bien que usted está listo, usted está lista, usted está preparada para en cualquier momento recibir al esposo. Es importante que nosotros podamos ver entonces este texto desde el versículo número 1. Dice la palabra que Jesús hablando dijo: entonces el reino de los cielos será semejante, será parecido a 10 vírgenes que tomando consigo sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y yo quiero detenerme un poquito aquí en esta primera parte. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino? ¿Qué significa el reino? ¿Qué implica el reino? El reino de Dios es un tema muy recurrente en la palabra, específicamente en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos en reiteradas ocasiones que Jesús hace alusión al reino de los cielos. En los evangelios nosotros vamos a encontrar esa frase: el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es parecido a tal cosa. En tal sentido, cuando se habla del reino, se está hablando de la idea que se tiene de la soberanía de Dios. Se está hablando de esa soberanía absoluta, de esa soberanía divina, y no solamente nos referimos a términos físicos ni a un lugar físico, sino que se está hablando de la reinante actividad de Dios en medio del mundo, en medio de su pueblo. Cuando hablamos del reino, se está hablando de la voluntad de Dios en la tierra, del deseo de Dios en la tierra, del deleite de Dios en la tierra. Y por eso es necesario que nosotros entendamos que cuando el reino se cumple, se manifiesta, se está cumpliendo y se está manifestando la voluntad perfecta y agradable de parte de Dios, y donde se manifiesta la característica que se evidencian en Dios, que son la justicia. En su reino hay justicia, en su reino hay paz, en su reino hay amor, en su reino hay misericordia. Pero también sigue hablando acerca de la semejanza del reino con esas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Dentro de la tradición judía, cuando nosotros leemos lo que acontecía cuando se iba a realizar una boda, se puede mencionar algunas cosas. Solo quiero mencionarle las que yo entiendo que son más relevantes. Primero, dentro de la tradición judía, para la realización de la boda, era evidente que al momento de la llegada del novio era un momento incierto, era un momento que no se sabía, era un momento impredecible y podía ocurrir en cualquier momento. En tal sentido, la novia, las vírgenes, tenían que estar expectantes, tenían que estar prestas, porque en cualquier momento, cuando menos lo pensaran, podía aparecerse el novio. Y eso es lo que nosotros hemos visto aquí. Esas vírgenes que estaban ahí estaban esperando al novio, estaban esperando al que se iba a manifestar. Había más vírgenes encargadas de apoyar, de esperar junto con la novia a ese esposo que ya se estaba a punto de manifestar. Pero nosotros podemos ver por la palabra que se manifiestan dos tipos de mujeres, dos tipos de vírgenes, dos tipos de creyentes, dos tipos de personalidades. Unos que son prudentes y unos que son insensatos. Unos que están precavidos, unos que están preparados porque saben que algo se va a manifestar y lo van a recibir. Pero hay otros que están esperando pero no están preparados, no están prestos para recibir lo que está a punto de manifestarse. Y por eso Jesús, en primer lugar, enseña sobre la importancia de estar preparado. ¿Usted sabía eso?
es importante que como hombres y mujeres de Dios estemos preparados. Es importante que como hombres y mujeres de Dios procuremos que nunca nos falte el aceite. Es necesario que nosotros estemos precavidos y entendamos que en cualquier momento determinado se puede manifestar el esposo. Número uno, Jesús enfatizó sobre la importancia de estar preparado, porque es necesario que nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, aprendamos a vivir sabiamente hasta que Él regrese. Escuche bien, es hasta que Él regrese. No es vivir sabiamente un día, no es vivir sabiamente una semana, no es vivir sabiamente un mes o un año, porque estamos viviendo un tiempo, una época en donde hay muchos cristianos que son de temporadas. Hay cristianos que son de época, hay cristianos que son de tiempo en tiempo. Y Dios tenga misericordia de ese tipo de cristianos. Dios en este tiempo no anda buscando cristianas de temporada. Dios no anda buscando cristianos de época, de momento. Dios está buscando un remanente fiel que se mantiene preparado, expectante, porque en cualquier momento se manifiesta Cristo. ¿Usted me entendió? En cualquier momento se manifiesta Cristo. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos observando? Cristianos que no tienen firmeza, que no tienen fundamento, que no han entendido que la palabra de Dios es la guía, es donde nosotros debemos meternos, indagar, profundizar para saber cómo nos vamos a manejar. Y usted sabe qué pasa, que como hay mucha gente que está viviendo de temporada, que está viviendo de momento, no tiene fundamento en la palabra, y cuando vienen los vientos, cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, cuando viene la prueba, tiene que salir corriendo. Pero una mujer que está llena del aceite de Dios, un hombre que está lleno del aceite, símbolo del Espíritu Santo de Dios, no importa lo que venga, no importa lo que se manifieste, ese hombre, esa mujer está firme, esa mujer está constante en la fe y sabe quién fue que la llamó, hacia dónde va y qué es lo que le espera. Dios está buscando hombres y mujeres que sepan quiénes son en Dios, lo que representan en el reino. Usted representa algo importante en el reino. Usted representa una pieza clave en el reino. Por eso es necesario que nosotros entendamos que debemos vivir sabiamente delante de Dios hasta que se manifieste Cristo. Y si nosotros leemos la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, escuche bien lo que dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Usted escuchó? Debemos andar de manera diligente. El que procura tener aceite en su lámpara, el que procura estar preparado, el que entiende la importancia de estar preparada 24/7, es una mujer, es un hombre que mira con diligencia cómo anda, y como dice el texto, no como necio, sino como que, como sabio. Y miren lo que agrega Pablo: aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es lo que hay que aprovechar bien? El tiempo. No hay tiempo, valga la redundancia, que perder. No hay tiempo para nosotros estar jugando, viviendo una vida cristiana melaganaria y pobre, raquítica. No es tiempo de nosotros estar jugando con nuestra salvación. Este es el tiempo de ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Y debemos entender que debemos nosotros aprovechar bien el tiempo. ¿Saben por qué hay que aprovechar bien el tiempo?
Porque los días son malos y son peligrosos. Iglesia, los días que estamos viviendo son tiempos difíciles. Los días que nosotros estamos viviendo son tiempos de ayes. Hay un ay por todo lado. La gente está desesperada. La gente está metida en angustia. La gente está en desesperación. Y yo estoy un poco preocupado, porque muchas veces cuando yo veo los estados de mucha gente que están procurando mantener el aceite en sus lámparas, que están procurando mantenerse preparados, cuando yo veo los estados, muchas veces veo que hay gente que se está afanando mucho y que está preocupado. Hay gente que se está dejando llevar de lo que está aconteciendo a su alrededor y no está entendiendo los tiempos y no está comprendiendo que Dios lo que demanda es que nosotros estemos listos, estemos preparados, porque en cualquier momento la iglesia es levantada. En cualquier momento la iglesia se va con Cristo. Por tanto, como los tiempos son malos y los tiempos son peligrosos, no sean insensatos, no sean insensatas, no sean imprudentes, sino más bien sean entendidos de la cual sea la buena voluntad del Señor. Aleluya. Hay que comprender cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que nosotros estemos caminando con los ojos hacia abajo, con la cabeza hacia abajo? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que nosotros nos dejemos llevar por lo que está aconteciendo y por lo que nosotros vemos, y que entremos en desánimo y que nuestra fe comience a fluctuar? Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros nos fijemos bien cómo es que debemos andar, viviendo sabiamente, viviendo una vida de rectitud, viviendo una vida de obediencia, viviendo una vida de fidelidad en la palabra y a la palabra de Dios. Y por eso entonces en el versículo 18 Pablo le dice algo muy importante. Le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno de ¿qué? Sed lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Que en vez de tú vivir preocupada, llénate del Espíritu Santo de Dios. En vez de tú dejarte turbar por lo que está aconteciendo, procura que no te falte el aceite, que te falte todo, pero que no te falte la gloria de Dios, que te falte la comida, pero que no te falte el fuego de Dios, que te deje todo, pero que no te deje su presencia.